Hijo, tenemos que decirte algo. Nos vamos a divorciar. Es una decisión tomada. Ahora solo les queda decidir con quién se van a vivir. Bueno, hijos, ustedes van a tener que tomar una decisión. Conmigo pues les puedo garantizar ciertas cosas, les puedo garantizar que pues yo voy a ser un padre muy estricto, van a tener un muy buen futuro conmigo, pero siempre y cuando sigan mis reglas tienen que circunscribirse a todo lo que yo les diga. Y si ustedes cumplen completamente mis reglas, yo voy a garantizarles todo lo que necesiten en su vida. Yo, por el contrario, voy a ser muy flexible. Les voy a dar un montón de independencia para que puedan hacer lo que quieran con su futuro. Tienen que decidir. No, pero yo con qué plata. No, pero si usted no tiene ahorros, ahí yo ya no puedo hacer nada. No, pero eso será su hermano, porque mire lo que usted firmó. No, pues vaya e inténtelo a ver qué le pasa. No creo que pueda hacer nada. Usted está atado a mí para siempre. En el video anterior vimos una situación donde dos padres adoptivos al divorciarse ponen a sus hijos a escoger con cuál de ellos irse, mientras que uno establece los parámetros de juego para que uno de los hijos los coja él, el otro simplemente promete y muestra las buenas situaciones con tal de que uno de los hijos los coja. El hijo que había escogido el padre, que le había prometido una vida mejor, llega a un punto donde al necesitar pagar su matrícula universitaria no tiene los recursos suficientes, por lo cual su otro padre, quien sí se los está garantizando a su hermano, sería una mejor opción. Ante esto, el segundo padre decide no dejarlo ir, puesto que ya lo había escogido a él con sus términos y sus condiciones. Esta situación es un ejemplo claro, conciso, algo metafórico y algo un poco divertido de la sentencia que vamos a analizar a continuación. El día de hoy vamos a exponer la sentencia SL 373 del 2021, sentencia la cual responde a un recurso de casación interpuesto por el señor Heraldo Cárdenas Gil acerca de la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali. Esta sentencia era en contra de la administradora de fondos de pensiones y cesantías Protección S.A. y la administradora de pensiones de Colombia, Colpensiones. Para comenzar el análisis de esa sentencia tenemos en primer lugar los antecedentes. Entonces, el primero relevante es que el señor Heraldo Cárdenas Gil demandó a régimen de pensiones privado AFP para que todo su régimen pensional que estaba afiliado al régimen de pensiones solidario RAIS fuera trasladado todo a Colpensiones y que a partir de allí fuera esta entidad la que se encargara de su pensión de vejez. Para sustentar estos alegatos tenemos que el señor Cárdenas Gil nació en 1954. A esto, para 1999, cuando ya tenía más de 40 años, llevaba todo este tiempo cotizando en RPMPD. Por ello, ante el cambio de régimen pensional, el señor Cárdenas Gil firma un acuerdo con AFP para suscribirse al régimen de ahorro individual solidario. Y para 2008 el señor Cárdenas ya reclama su pensión, la cual AFP está de acuerdo y se fija en una tasa de 650.000 pesos aproximadamente. Posterior a ello, el señor Cárdenas Gil alega que este monto no es suficiente, por lo cual establece que antes del cambio pensional ya llevaba más de 1.450 semanas afiliado a RPM-EPD y más de 250 semanas a RAIS. Con esta información, el señor Cárdenas Gil inicia un proceso administrativo para reclamar a Colpensiones su pensión de vejez y que ahora sea este el órgano encargado de dotársela. Colpensiones claramente acepta la información brindada por el señor Cárdenas Gil, pero no puede proceder el proceso de cambio de régimen pensional.
Por ello es que posteriormente el señor Cárdenas Gil interpondrá la demanda. Ante esta solicitud el régimen de pensiones privado también se opuso, por lo cual el demandante en su defensa alegó excepción de validez del traslado y de la afiliación al régimen solidario de ahorro individual, exponiendo términos como prescripción, buena fe, no obligación, entre otros. Después tenemos la sentencia de primera instancia, en donde el 2 de febrero de 2018 el juzgado quinto del Tribunal Laboral de Cali falla a favor del demandante, afirmando que éste puede tener su traslado a Colpensiones cumpliendo ciertos requisitos. Entre estos está que AFP traslade la pensión de vejez a Colpensiones y que el señor Cárdenas Gil tenga que pagar el excedente entre los dos montos en caso de que estos sean distintos. Ante esta sentencia de primera instancia, tanto Colpensiones como régimen privado AFP interpusieron un recurso de apelación para que se revisara la sentencia. Esta segunda instancia, la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal de Cali, revocó la decisión de primera instancia y falló a favor de los fondos de pensiones. Esta sentencia alega que el señor Cárdenas sí tuvo la información suficiente para tomar su decisión y en ningún momento fue engañado o se actuó de mala fe por parte del régimen de pensiones AFP. Aquí se establece que aunque en algún punto se le informó al señor Cárdenas un monto superior al cual estaba recibiendo de pensión, esto no sería importante, puesto que después recibió una asesoría completa y donde se establecían todos los valores y la información adecuada. El recurso extraordinario de casación lo interpuso el demandante tras el fallo de primera y segunda instancia. Posteriormente lo concibió el tribunal y fue aceptado por la Corte Suprema de Justicia. Acusa la sentencia controvertida de haber violado directamente o por interpretación errónea los siguientes artículos. Con esto en cuenta, tenemos que reconocer que dentro del desarrollo de la integración del demandante al sistema de pensión, el tribunal decidió que hubo un error de información, una malversación de la información sobre la cual se le brindó al cliente, por lo que este no tenía una información clara, concisa y suficiente sobre a qué régimen estaba pues aceptando vincularse. Del mismo modo, pues tuvo digamos que distintas interpretaciones erróneas por la falta de información que le brindaba el fondo AFP, por lo que los regímenes que el demandante podía conocer realmente carecía la información suficiente para saber cuál era el valor y la diferencia principal entre estos fondos. Protección S.A. o AFP se opone a este cargo dado que dice que no se puede casar una sentencia y luego revocarla. Asimismo, AFP asegura y asevera que nunca hubo una deficiencia en la información y que la información siempre estuvo dentro de lo que el demandante podía saber. Finalmente, Colpensiones asegura que esta es una cuestión difícil dado que el demandante siempre tuvo claridad sobre el régimen pensional al cual estaba circunscribiéndose y que la afiliación se hizo de manera libre y voluntaria, por lo que siempre supo cuál era el régimen de ahorro individual con solidaridad y que además de ello fue doblemente asesorado, por lo que realmente disfrutó de los beneficios de una pensión anticipada. Finalmente, en conclusión, las calidades de afiliado o cotizante y de pensionado son distintas. Asegura que pues acá hay una incompatibilidad y que es imposible hacer un traslado de pensión. Los argumentos de las pensionadoras son fácilmente dadas respuesta por la Corte Suprema, ya que cuando se dice que el demandante quiere cambiarse de régimen pensionatorio, se entiende que lo que realmente se quiere es que se case la sentencia de segunda instancia y se confirme la sentencia de primera. Ante esto, la sala empieza a tomar el problema jurídico que nos compete en esta sentencia, y es si alguien ya pensionado, que ya tiene una pensión que le llega mensualmente, tiene derecho que ante la falta de información que se le dio a la hora de pensionarse o a la hora de asesorarse, puede realmente argumentar que se le puede cambiar de régimen pensionatorio. Y esto es lo que se empieza a dar respuesta a lo largo de estas consideraciones. La primera cuestión que piensa dar respuesta a la sala es sobre si realmente se le da la información correcta al pensionado.
y ante esto se empiezan a revisar los dos principales materiales probatorios, y es el formulario de afiliación y el formulario de reasesoría. Y ante esto la sala va a llegar a una conclusión, y es que efectivamente, como lo dijo el demandante, se le daba la información sobre los beneficios del RAIS, pero realmente no se hablaba sobre cómo se vería la pensión del pensionado, del demandante, en el sistema de Colpensiones. La línea de pensamiento que sigue la sala es que al revisar estos formularios, tanto el formulario de afiliación como el formulario de reasesoría, no se puede llegar a la conclusión de que el demandante realmente recibió la información que necesitaba, ya que simplemente constituían unas preguntas de selección múltiple en las cuales se daba un sí o no, y realmente no se podía saber a ciencia cierta si se recibió la información que el demandante necesitaba, sino que por el contrario parecía que había un fallo ahí y no se estaba dando esto. Desafortunadamente para el demandante, la sala va a llegar a la misma conclusión que el tribunal, pero por diferentes razones. ¿Por qué? Ya que se diera una gran importancia en la información que recibía lo más importante para la sala es que estamos hablando de alguien ya pensionado. Y por esta situación de pensionado, estamos hablando de algo que ya pasó, estamos hablando de un hecho, de una cosa juzgada. Y al hablar de esto, la Corte va a hallar una gran cantidad de dificultades a la hora de cambiar de régimen pensionatorio. Las razones que encuentra la Corte principalmente revuelven a que, al ser alguien ya pensionado, ya el dinero que se había aportado ya había dado su ciclo, ya había dado vueltas, y por ende, ya hacer un cambio de régimen pensionatorio llevaría un montón de injusticias. Estas injusticias consistirían básicamente en que el capital ya ha dado su ciclo. Y no solo eso, sino que tener un fondo privado para la pensión lleva un montón de beneficios antes de ser beneficiado como tal por la pensión, lo cual llevaría a la gran injusticia de que hacer un cambio en toda la mitad y ya cuando se está pensionado con el fondo privado llevaría a una ineficacia y a que se llevaran los beneficios sin realmente tener las contras del fondo privado. Además, al Colpensiones tener un valor de pensión relacionado con el mínimo habría una ineficacia al hacer el traslado del régimen pensionatorio, ya que el Ministerio de Hacienda tendría que pagar por la diferencia y esto llevaría a una ineficacia y una injusticia para todos los trabajadores de esta. También cabe resaltar que la Corte hizo énfasis en que se podía pedir una reparación de daños, ya que esto no iría en contra del hecho de que se ya estuviera pensionado, pero ya que estamos hablando y siguiendo la línea que ya ha establecido la sala, al hablar de algo que ya pasó, de hablar de un hecho, no se podría cambiar tan simplemente, pero abre la posibilidad a que el demandante pueda establecer una reparación de daños por los que se le dio por dar mala información ante él. Siguiendo esta línea de argumentación, la Corte llega a una decisión. Esta decisión es la de no casar la sentencia, ya que con la ratio decidendi de que al tratarse de alguien ya pensionado y que ya está recibiendo los beneficios, no se puede simplemente cambiar de un régimen pensionatorio de uno al otro, ya que se incurrirían un montón de injusticias. Terminando el análisis jurisprudencial, entramos a revisar un poco las preguntas orientadoras brindadas por la docente. En primer lugar, está de revisar un poco lo que son los precedentes, casos análogos que hayan sucedido en el pasado que ayudan a llegar a resultados similares a los de la CL 373 de 2021. En primer lugar, tenemos consideraciones que incluso la misma Corte realizó en el momento de llegar a la decisión. Y estas son un conjunto de sentencias que brindan y establecen que la desinformación es un punto fundamental para poder declarar nulidad de traspaso de un fondo de pensiones al otro. Algunas de estas sentencias son la SL 1452 de 2019, reiterada en la SL 1688 de 2019 y en la SL 1689 de 2019. En este lado en estas sentencias se demuestran algunas obligaciones que tienen los regímenes pensionales al momento de dotar de información a sus cotizantes y decirles todo lo establecido en sus fundamentos para que ellos puedan tomar la decisión con buena fe y con todo lo que esto implica. Otra de estas también es la SL 4964 de 2018. Otra sentencia puede ser la SL 17595 de 2017, donde se ordena incluso a la misma Porvenir S.A. a cumplir estos parámetros informativos. Teniendo ya esto en cuenta, si bien no es precisamente lo que el caso habla, tenemos que la SL 373 del 2021 ha creado precedente en la materia que nos compete, por lo cual sentencias similares no han sucedido, pero todo lo que tiene que ver con la información
como carácter esencial de nulidad de un traspaso de un fondo de pensiones al otro, es algo que nos compete en esta sentencia y que nos permite ver toda la evolución que ha tenido el sistema, pasando de ello ahora a establecer otras pautas de casos diferentes que puedan ser regulados en el futuro. Con base en esta última idea se puede dar respuesta a la segunda pregunta planteada, y es: ¿qué incidencia tuvo esta sentencia para el régimen de seguridad social, sus doctrinas, su teoría y toda su aplicabilidad dentro de nuestro ordenamiento jurídico colombiano? En este punto es importante resaltar que este precedente confirma una de las cosas más importantes dentro de nuestro sistema de derecho en general, que es la prevalencia de este mismo. Si bien se podría considerar en un primer lugar que la cualidad de esa información debería ser algo extensivo en el caso del señor Cárdenas, se demuestra como la prevalencia del interés general, la prevalencia del sistema como está constituido y la prevención de futuros daños tanto económicos para sí mismo como para toda la sociedad van a imperar sobre lo que podría ser una decisión más lógica, pero que no está establecida ni cumple con los principios y los deberes del sistema social de derecho en general, que trata de defender nuestro sistema y por consiguiente la seguridad social y sus regímenes. En cuanto al último punto de la importancia internacional o cómo se puede ver reflejado este aspecto en otros países, tenemos la comunicación con un compañero en el extranjero que nos va a comentar qué ha conseguido, qué ha consultado y cómo considera que esto es pertinente. Así que les doy la bienvenida. Finalmente, esto representa una repercusión a nivel internacional, dado que el sistema jurídico colombiano define y adopta que los pensionados no pueden trasladarse de régimen pensional, por lo que otros países pueden utilizar este precedente para apoyar próximas decisiones que tengan una relación jurídica muy similar o pues tener la misma situación en particular, por lo cual pues que Colombia como tal haya adoptado esta medida o más bien haya especificado qué se debe hacer en estos casos, hace que también haya una repercusión a nivel internacional, dada su relevancia y su adoptación tan inmediata. Sin embargo, como ha habido, más bien por la novedad y dado que la sentencia es de apenas del año pasado, todavía no ha repercutido de forma tan relevante, en el sentido de que otros países hayan especificado claramente que van a adoptarla. Hasta luego, espero que les haya gustado mucho y que hayan aprendido todo lo que tiene que ver acerca de la seguridad pensional y la relevancia de este fallo para los ya pensionados.